Eugenio. Tu micrófono. Olvidé prender el micrófono en este tema de las plataformas. Un gusto saludarte, Gerardo, un gusto saludar al auditorio y siempre un placer poder compartir algunas ideas alrededor del emprendimiento. Mira, y ahorita estaba escuchando a Rebeca y me vino a la mente algo que es muy interesante cuando tú estás hablando de tu inserción en la economía. Es este momento de que encuentras como este fluir en tu vida, ¿no? Tienes que encontrar el mecanismo de que la mayor parte de tu día estés sintiéndote que fluyes. Y eso para mí, mi punto de vista muy personal, es que encuentres aquello que te apasiona y que lo vas conectando con tus talentos. Yo te voy a dar un ejemplo, Gerardo. A mí me apasiona, y seguramente lo habrán escuchado en estos comentarios, todo el tema que tiene que ver con la innovación tecnológica. Creo que la innovación tecnológica es un ancla muy importante para la sociedad porque le permite cambios exponenciales y trascendentes, ¿no? Cuando yo estoy leyendo o estoy viendo algo alrededor de innovación, me siento fluir, y cuando comienzo a trabajar con un emprendedor, un empresario que está haciendo esto y que le pone foco, etcétera, entonces vas comenzando a sentir en este mecanismo que las cosas están llenando tu ser, tu experiencia, tus conocimientos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver mucho porque creo que en el tema de emprendimiento tiene que estar muy enfatizado con el tema de tus pasiones. Y mira, cuando estaba pensando hace unos días de esta intervención que tengo la fortuna de tener contigo y con tu auditorio, me quedé reflexionando con lo que es un celular el día de hoy, ¿no? Y entonces, mira, este es el tamaño de un celular típico que tenemos el día de hoy. ¿Cuánto pesa tu celular, Yuka? ¿No? El día de hoy, ¿cuánto mide? ¿Qué características tiene? Pues yo creo que está pesando, ¿qué te gusta? 300, 400 gramos. Tenemos un dispositivo que no mide más de 10 centímetros, etcétera. Pero si nos vamos, Yuka, a pensar en cómo pudiéramos tener este celular en 1980, ¿cómo te imaginarías que fuera, Yuka? ¿Qué pensarías que es? ¿Cómo sería en el 80 ese mismo celular con esas mismas características? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto te imaginas que costaría? ¿El de 1980? Si ahorita llevamos este celular y nos metemos en el DeLorean de Back to the Future y nos movemos para traer este mismo celular. Hay un mineral, pues imagínate, todo el mundo se iría de espaldas, ¿no? Al ver lo que se puede hacer ahora con un celular. Si quisiéramos construir este celular en 1980, costaría $100 millones para que saliera así. Pesaría 20 kilos y mediría 14 metros, ¿no? Entonces, qué impresionante es ver las cosas cuando te imaginas que en 1980 el tamaño del procesador del celular sería el tamaño del procesador probablemente. Imagínate el tamaño del ventilador que tendríamos que requerir para poder procesar esto. Pero ¿qué es lo que nos ha dado la tecnología al día de hoy? Por supuesto, muchos dolores de cabeza, porque lo platicábamos hace 15 días. Tenemos que hacer algo con todo esto, los gases invernadero y algunas otras cosas que no son favorables para la sociedad, pero también nos han llevado este tipo de dispositivos que nos han facilitado mucho la vida. ¿Y eso cómo se va logrando? Pues yo creo que son personas que van teniendo una mirada de futuro, van visualizando qué va pasando. Estoy trabajando en un campo, como por ejemplo el campo de los microprocesadores. Hoy abrimos uno de estos dispositivos y el microprocesador ha de ser del tamaño de una centésima parte de todo este producto, ¿no? Entonces es impresionante lo que pasa. Entonces estoy visualizando, estoy viendo cómo avanzo en la tecnología, cómo tengo estos cristales el día de hoy que afortunadamente tienen la ventaja de no rayarse, ser un poco impermeables, etcétera, y que nos dan más funcionalidades. Pero entonces la característica que va teniendo toda la tecnología y los emprendedores es que se van dando desarrollos tecnológicos en ciertos campos, materiales, semiconductores, capacidades de baterías, etcétera. Pero aquí es donde aparece el emprendedor, porque el emprendedor es esa persona, hombre o mujer, que normalmente trabaja en un equipo, que es capaz de ver las intersecciones de las cosas. Si el científico que hizo el microprocesador se hubiera quedado nada más haciendo el microprocesador y no hubiera aparecido alguien en el camino que comienza a ver la intersección del microprocesador con los cristales, con la batería y con otras cosas, es muy probable que el día de hoy no tuviéramos en nuestras manos esto. Y hay cosas que han cambiado radicalmente como estas, ¿no? Pero hay otras que no han cambiado. Lo hemos platicado también tú y yo, Yuka, y con el auditorio en otras ocasiones. Creo que tenemos que hacer una transformación
fundamental en nuestros modelos educativos. Seguimos pensando que nuestra propuesta educativa, aunque nos hemos acercado a algunas plataformas como los LMS, etcétera, pero nuestro modelo educativo sigue siendo muy anterior a las realidades que estamos viviendo en la tecnología. Entonces, creo que si comenzamos a colocar emprendedores que van teniendo una visión de futuro, cómo te imaginas la educación en el 2030, y que además se van dando el tiempo para explorar cosas, entonces podemos ir encontrando estas interacciones entre la telefonía celular, la inteligencia artificial, el desarrollo que tenemos en las neurociencias, en la pedagogía, etcétera, para ir encontrando mecanismos diferentes e innovadores para educar. Porque déjame cerrar con esta parte, mi querido Yuka y auditorio. Creo que uno de los problemas graves que tenemos en la educación, y por eso pongo el acento el día de hoy sobre la educación para los emprendedores o para los futuros emprendedores, es que la educación el día de hoy naturalmente es medio aburrida, Yuka. No sé si coincides conmigo, y no fluimos, ¿no? Llegamos, me van a decir lo mismo, no me siento en un estado en donde permanentemente estoy en comunicación y motivación, y tenemos que estar haciendo muchas cosas para motivar al estudiante y a veces no lo logramos. Entonces, una importante área de oportunidad para emprendedores, para gente que está enfocada en la educación, es encontrar estos nuevos recursos y buscar la forma de hacer una intersección entre ellos para generar una educación que esté más acorde a las necesidades de nuestra sociedad y con todos sus desafíos. Si no, nos estamos quedando en algunas cosas muy adelante como esto, en otras muy atrás, pero creo que tenemos que evolucionar de una forma más pareja y más concurrente para poder desarrollar nuestro mundo y nuevamente, como comentaba, atender a estos grandes desafíos. Entonces, ponte a pensar cómo te imaginas la educación en el 2040. ¿Te la imaginas igual, Yuka? No, de hecho, bueno, yo creo, y por las cosas que he leído, que viene un cambio absoluto de paradigma en temas educacionales, ¿no? Desde profesiones, carreras que van a desaparecer y la manera de educar. Simplemente, Eugenio, ya la pandemia nos dejó un cambio radical en la forma de educar. La educación a distancia, la educación virtual, no va a desaparecer ya. Podrá ser híbrida, podrá tener sus cambios, pero ya hay un cambio ahí que ya llegó para quedarse. Se va a ir perfeccionando seguramente, como tú dices, ¿no? Con gente que tenga esa creatividad para decir cómo lo puedo utilizar para mejorar la educación. Pero si estamos hablando de 19 años, es decir, en 19 años estoy seguro que la educación va a ser radicalmente diferente a lo que estamos viendo ahorita. Pues sí, tenemos que comenzar a plantear eso y a plantear algunas otras cosas. Sobre todo también platicábamos la vez pasada la importancia de atender la generación de gases invernaderos, ¿no? Que eso es un tema fundamental. Si a mí me piden mi humilde opinión, creo que va a ser el siguiente desafío que nos vamos a tocar. Entonces, la educación está muy ligada a todas estas transformaciones importantes para que podamos tener en el futuro más y mejores emprendedores, más calificados, y que cuando yo veo a un emprendedor, veo a alguien que está atendiendo estas necesidades de la comunidad para que vayamos construyendo esta mejor sociedad. Así es. Eugenio, te mando un abrazo, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.